Existen pecados que consumen la vida espiritual de muchas personas, impidiéndoles avanzar en su caminar cristiano. Uno de los pecados más devastadores es aquel que permanece oculto, corroyendo el corazón y alejando a la persona de Dios. Este pecado no solo destruye lentamente desde el interior, sino que también crea cadenas difíciles de romper. Nos referimos al pecado de la fornicación y todos sus derivados. Este tema es de suma importancia, ya que muchas personas, especialmente jóvenes, luchan con este pecado sin encontrar una salida. En una sociedad donde la inmoralidad sexual se normaliza y hasta se promueve, es fundamental abordar este problema desde una perspectiva bíblica. No se trata solo de un asunto de comportamiento, sino de un tema que afecta el alma, la relación con Dios y el destino eterno de cada persona. ¿Qué es la fornicación y cómo se manifiesta? La fornicación es toda relación sexual fuera del pacto matrimonial establecido por Dios. La Biblia es clara en cuanto a este pecado, advirtiendo sobre sus peligros y sus consecuencias espirituales. En 1 Corintios 6:18 se nos exhorta: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Esto nos muestra que la fornicación no solo es un acto físico, sino que también afecta nuestra identidad espiritual y emocional. Además de las relaciones sexuales prematrimoniales, la fornicación se manifiesta de diversas maneras, como la pornografía, la lujuria, el adulterio y cualquier tipo de impureza sexual. Muchos justifican estos actos diciendo que no hacen daño a nadie, pero la realidad es que cada uno de estos pecados contamina el corazón, debilita la fe y aleja a la persona de la santidad a la que Dios nos llama. Las consecuencias de la fornicación. El pecado nunca es inofensivo, siempre trae consecuencias. En el caso de la fornicación, sus efectos son devastadores tanto en el ámbito espiritual como en el emocional y físico. Primera separación de Dios. La palabra de Dios nos dice en Isaías 59:2: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. La fornicación rompe nuestra comunión con el Señor y nos aleja de su presencia. 2. Esclavitud espiritual. Jesús dijo en Juan 8:34: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Muchas personas caen en este pecado una y otra vez, sintiéndose atrapadas y sin esperanza de liberación. Tercera, heridas emocionales y físicas. La fornicación puede llevar a corazones rotos, traumas, embarazos no planeados y enfermedades. Pero más allá de las consecuencias visibles, este pecado deja cicatrices profundas en el alma. El camino hacia la libertad en Cristo. Aunque la fornicación es un pecado grave, hay esperanza. Dios ofrece perdón, restauración y una nueva oportunidad a aquellos que se arrepienten y buscan su ayuda. Primero, arrepentimiento genuino. En 1 Juan 1:9 se nos promete: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El primer paso es reconocer la gravedad del pecado y pedir perdón a Dios con un corazón sincero. Segunda, renovación de la mente. Romanos 12:2. Nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Esto significa alejarnos de toda influencia que nos lleve a caer en la fornicación, como la pornografía, las malas compañías y el entretenimiento impuro. Tercero, vivir en santidad. Primera a los Tesalonicenses 4:3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación.
Dios nos llama a vivir en pureza, y Él mismo nos da la fuerza para hacerlo. La verdadera libertad se encuentra en Cristo. No importa cuán profundas sean las cadenas del pecado, Jesús es poderoso para romperlas y darnos una nueva vida. Si has caído en la fornicación, no todo está perdido. Acércate a Dios, busca su ayuda y comienza un camino de santidad y restauración. Él te ama y quiere lo mejor para ti. En este estudio, abordaremos el tema en 3 partes fundamentales. 1. ¿Qué es la fornicación y cuáles son sus derivados? 2. Las terribles consecuencias de vivir en fornicación. 3. El camino para ser libre de este pecado. Si tú o alguien cercano está atrapado en la fornicación, te invito a continuar leyendo, porque Dios quiere traer libertad a tu vida. ¿Qué es la fornicación y cuáles son sus derivados? Para abordar este tema, es crucial entender qué significa la fornicación según la Biblia. En el Nuevo Testamento, la palabra griega utilizada para referirse a la fornicación es porneia, la cual aparece aproximadamente 26 veces y abarca una variedad de pecados sexuales que van en contra del diseño de Dios para la pureza y la santidad. La fornicación no se limita únicamente a relaciones prematrimoniales, sino que engloba cualquier tipo de actividad sexual fuera del pacto matrimonial. Este pecado ha sido una de las estrategias más utilizadas por el enemigo para destruir la comunión del ser humano con Dios, corrompiendo la santidad y llevando a muchas personas a vivir en esclavitud espiritual. La palabra de Dios nos advierte repetidamente sobre los peligros de la inmoralidad sexual y sus consecuencias eternas. Definición de fornicación. La fornicación se define como cualquier relación íntima fuera de los límites establecidos por Dios en el matrimonio. Desde la creación, el Señor diseñó la sexualidad para ser disfrutada dentro de la unión matrimonial entre un hombre y una mujer, bajo un pacto de fidelidad y amor. Sin embargo, cuando este diseño es violado, se cae en el pecado de la fornicación, que se manifiesta de diversas maneras. Dentro de esta categoría, encontramos los siguientes pecados derivados de la fornicación. 1. Adulterio. El adulterio ocurre cuando una persona casada mantiene relaciones sexuales fuera del matrimonio, rompiendo el pacto sagrado ante Dios y dañando la relación con su cónyuge. En la Biblia, el adulterio es tratado con seriedad, ya que destruye familias y afecta el testimonio cristiano. Jesús dijo en Mateo 5, 28, «Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón». Esto nos muestra que el pecado del adulterio no solo se comete físicamente, sino también en el corazón y la mente. 2. Autoestimulación y consumo de material impuro. El uso de la pornografía y la autoestimulación también forman parte de la fornicación, ya que alimentan deseos desordenados y crean una fuerte dependencia emocional y espiritual. La pornografía distorsiona la visión de la sexualidad, fomentando la lujuria y esclavizando a quienes la consumen. Jesús nos advirtió en Mateo 6, 22, 23 sobre la importancia de mantener puros nuestros ojos, ya que lo que vemos afecta directamente nuestro corazón y nuestra relación con Dios. Tercera, prácticas deshonrosas dentro del matrimonio. Si bien el matrimonio es honroso y bendecido por Dios, no todo lo que sucede dentro de la intimidad conyugal es aprobado por Él. Algunas prácticas que provienen de costumbres paganas, que denigran a la pareja o que van contra la naturaleza establecida por Dios, pueden ser consideradas pecado. Hebreos 13, 4 nos enseña: «Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios». El engaño del enemigo y la distorsión del plan de Dios. Dios diseñó la intimidad
como un regalo sagrado dentro del matrimonio, un vínculo de amor y unidad. Sin embargo, el enemigo ha distorsionado este regalo, promoviendo una cultura de libertinaje donde la impureza es celebrada y la santidad es menospreciada. Vivimos en una sociedad que impulsa la satisfacción inmediata sin considerar las consecuencias espirituales y emocionales. Pero la verdad es que todo pecado tiene un costo. La fornicación trae consigo ataduras espirituales, vacío emocional, confusión y una separación de la presencia de Dios. No es un pecado inofensivo, sino un lazo que atrapa y destruye poco a poco. Por eso, la Biblia nos llama a huir de la fornicación, 1 Corintios 6:18, y a vivir en santidad. La buena noticia es que en Cristo hay perdón, restauración y libertad para aquellos que se arrepienten y buscan su ayuda. Dios nos llama a vivir en pureza, no para privarnos de placer, sino para protegernos y darnos un propósito más alto: glorificarlo con nuestros cuerpos y nuestras vidas. Consecuencias de vivir en fornicación. Muchos creen que pueden vivir en fornicación sin experimentar consecuencias, pero la Biblia enseña claramente que toda acción trae una retribución. Dios es misericordioso, pero también es justo y no puede pasar por alto el pecado. En Gálatas 6:7 se nos advierte: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El pecado de la fornicación no solo tiene efectos temporales, sino que también afecta el destino eterno de una persona si no hay arrepentimiento. Las Escrituras nos muestran cómo este pecado corrompe el alma, daña las relaciones y nos aleja de la presencia de Dios. A continuación, veremos algunas de sus principales consecuencias. 1. Pérdida del propósito divino. Dios tiene un propósito para cada persona, pero el pecado retrasa o incluso destruye ese plan. La historia de Sansón es un claro ejemplo de esto. Desde su nacimiento, fue apartado por Dios para ser un juez de Israel y librar al pueblo de sus enemigos. Sin embargo, su debilidad ante la fornicación lo llevó a caer en la trampa del pecado con Dalila, lo que finalmente le costó su llamado y su vida. Jueces 16. Cuando una persona vive en fornicación, su enfoque se desvía de la voluntad de Dios. En lugar de buscar la santidad y cumplir su propósito, se enreda en deseos carnales que lo alejan del camino correcto. Muchas personas han perdido ministerios, oportunidades y bendiciones divinas por no haber tomado en serio la advertencia contra este pecado. Segunda, separación de la presencia de Dios. El pecado siempre crea una barrera entre el ser humano y Dios. Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios es santo y no puede habitar donde hay pecado no confesado. Cuando una persona vive en fornicación, su comunión con el Señor se ve afectada. Pierde la sensibilidad espiritual. Su vida de oración se debilita y ya no puede experimentar la paz y la dirección de Dios. Muchos creyentes que alguna vez caminaron en la presencia de Dios han caído en una vida de frialdad espiritual debido a la fornicación. Sin la presencia de Dios, una persona queda vulnerable a los ataques del enemigo, experimentando vacío, confusión y desesperanza. Tercero, afecta la relación con los demás. Las relaciones humanas también sufren las consecuencias de la fornicación. Este pecado ha causado rupturas en amistades, matrimonios, familias e incluso iglesias enteras. La traición, la mentira y el engaño, que suelen acompañar a la inmoralidad sexual, destruyen la confianza y generan heridas profundas en las personas afectadas. Además, la fornicación muchas veces conduce a embarazos no planeados, enfermedades y conflictos emocionales
que pueden afectar la vida de una persona para siempre. En lugar de construir relaciones saludables y basadas en principios bíblicos, la fornicación genera dolor y división. Cuarta, puede llevar a la perdición eterna. El pecado no arrepentido tiene consecuencias eternas. Hebreos 12:14 nos advierte: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dios es amor, pero también es justo. Aquellos que persisten en la fornicación sin arrepentirse ponen en peligro su salvación. La Biblia deja claro, en 1 Corintios 6, 9, 10, que los fornicarios no heredarán el reino de Dios. Sin embargo, hay esperanza para quienes se arrepienten sinceramente y buscan la gracia de Dios. Él es fiel para perdonar y restaurar a aquellos que deciden alejarse del pecado y caminar en santidad. La única manera de escapar de las consecuencias eternas de la fornicación es rendirse a Cristo, recibir su perdón y permitir que Él transforme la vida completamente. ¿Cómo ser libre de la fornicación? Dios no solo nos advierte sobre el pecado, sino que también nos ofrece un camino para la restauración. La fornicación es un lazo espiritual que puede parecer difícil de romper, pero en Cristo hay poder para vencer cualquier pecado. Si alguien se encuentra atrapado en esta lucha, la solución no es la desesperación ni la resignación, sino el arrepentimiento genuino y la búsqueda de la santidad. Dios promete transformar la vida de aquellos que le buscan con un corazón sincero. A continuación, se presentan pasos fundamentales para alcanzar la libertad. Paso 1. Ponerse a cuentas con Dios. El primer paso para la libertad es reconocer el pecado y confesarlo delante de Dios con un corazón arrepentido. Muchas veces, el enemigo intenta sembrar culpa y vergüenza para impedir que una persona se acerque al Señor. Pero Dios nos llama al arrepentimiento con amor. Isaías 1:18 nos dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. El arrepentimiento genuino implica más que solo pedir perdón. Es un cambio de mente y de dirección, dejando atrás el pecado para caminar en obediencia a Dios. Cuando una persona se humilla y reconoce su necesidad de ser limpiada, el Señor es fiel para restaurarla. Paso 2. Romper con las cadenas del pecado. Cristo vino a dar libertad a los cautivos. Lucas 4:18. Y esto incluye a aquellos que han sido esclavizados por la fornicación. Sin embargo, romper con este pecado requiere determinación y acción. Dos herramientas espirituales clave para vencer son la llenura del Espíritu Santo. Solo con el poder del Espíritu se puede vencer la carne. Gálatas 5:16. El ayuno y la oración. El ayuno fortalece el espíritu y debilita la carne, ayudando a someter los deseos desordenados bajo la voluntad de Dios. Paso 3. Evitar las ocasiones de caída. 1 Corintios 6:18. Nos da una instrucción clara: huid de la fornicación. Esto significa no exponerse a situaciones que fomenten la tentación. Algunas estrategias incluyen alejarse de amistades o relaciones que influyan negativamente, evitar contenido inmoral como la pornografía y las conversaciones inapropiadas, no estar a solas en circunstancias que puedan generar tentación. La mejor estrategia contra la fornicación no es resistir la tentación, sino huir de ella. Paso 4. Mantenerse en la presencia de Dios. La verdadera victoria sobre el pecado solo es posible si permanecemos en comunión con Dios. Jesús dijo en Juan 15:5: separados de mí, nada podéis hacer. Para fortalecer el espíritu y mantenerse firme, es esencial orar constantemente para recibir fortaleza y dirección. Leer la Biblia diariamente, llenando la mente
con la verdad de Dios. Congregarse y rodearse de hermanos en la fe, quienes pueden brindar apoyo espiritual. Dios no solo quiere liberarnos del pecado, sino que desea transformar nuestra vida y guiarnos en el camino de la santidad. En Él siempre hay perdón, restauración y una nueva oportunidad. La victoria es posible en Cristo. Conclusión y oración final. Dios nos ha llamado a vivir en santidad, y la fornicación es un obstáculo que impide el crecimiento espiritual y la comunión con Él. Sin embargo, su gracia es mayor que cualquier pecado, y en Cristo hay restauración para aquellos que se arrepienten sinceramente. No importa cuán atrapado alguien pueda sentirse, Dios tiene el poder para romper cadenas y traer libertad. Si estás luchando con este pecado, hoy es el día de tu liberación. No permitas que la culpa ni la vergüenza te alejen de Dios. Él te ama y desea transformarte. Su palabra dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Oración final. Padre Celestial, vengo ante ti en el nombre de Jesús, intercediendo por cada persona que ha leído este mensaje. Te pido que traigas convicción, sanidad y restauración a sus vidas. Rompe toda cadena de pecado, fortalece su espíritu y guíalos por el camino de la santidad. Llénalos con tu Espíritu Santo y dales el poder para vencer. En el nombre de Jesús, amén. Si este mensaje te ha bendecido, compártelo con otros para que más personas puedan encontrar la libertad en Cristo. Que Dios te bendiga y te fortalezca en tu caminar con Él.